10 de la mañana con 36 minutos, 10 con 36 en todo el territorio magallánico. Les cuento condiciones climáticas en estos momentos muy helados, ¿eh? Si usted siente frío es porque hay mucho frío. -4 la temperatura, 4 grados bajo cero la temperatura en la ciudad de Punta Arenas, con cielos parcialmente nublados, con la misma sensación térmica. Eso en nuestra comuna. En Natales -7, -8 en Torres del Paine, -6 en Porvenir y -3 en Puerto Williams. Una helada mañana, helada. Las relaciones también están entre profesores y corporación municipal, entre la gente de educación. Hay un anexo de contrato que se les ha planteado también. Está en línea, ya lo ven en pantalla, Enrique Velázquez, presidente comunal del Colegio de Profesores. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días, gusto de saludarte, bienvenido. Hola, muy buenos días. Igual un saludo para ti y para todos los auditores, ¿cierto? En esta fría mañana que nos ha tocado duro toda esta semana, muy baja las temperaturas, mucho frío. Así es. Vamos a mostrar una partecita ahí, Christopher, del comunicado que ha emitido el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, como es de público conocimiento, a partir de la entrada en vigencia de la ley 21.220 que regula el teletrabajo. Hacemos un poquitito de esto. ¿Se sintieron sorprendidos respecto de esta situación? ¿Cómo se está conversando? ¿Cómo se ha ido desarrollando todo esto en las últimas horas, Enrique? A ver, lo que pasa es que obviamente la ley entró en vigencia, ¿cierto?, en abril, y esta ley de teletrabajo es una ley que está diseñada y que está pensada para el sector privado y que tiene que ver, ¿cierto?, con un alineamiento distinto a lo que obviamente tiene como principio la educación, pero como la corporación tiene un tema que tiene que ver con el derecho privado, un poco trastoca también, ¿cierto?, el tema de la educación cuando es el estilo es en corporaciones. Por consiguiente, todo lo que no está en el estatuto docente hoy día debería ser abordado a través, ¿cierto?, del Código del Trabajo, y obviamente esta ley viene a modificar el Código del Trabajo, ¿cierto?, pero sustancialmente debe prevalecer todo lo que está en el estatuto docente, ¿cierto?, manifestado ahí. Y obviamente una de las cosas que dice la 21.220 está claramente relacionada con la necesidad de ser de mutuo acuerdo, ¿ya?, donde las partes logren tener un diálogo en relación a cómo se va a efectuar esta relación contractual desde la mirada del teletrabajo, y eso aquí todavía no ha ocurrido. Tuvimos una reunión donde se nos dio a conocer, ¿cierto?, parcialmente lo que era un anexo de contrato, y lo que se nos hizo llegar francamente no tiene ningún asidero y vulnera incluso el derecho que hoy día se ha ganado a través del estatuto docente con cada uno de sus articulados. ¿Qué se les ofrece en este anexo? ¿Se puede saber? Mira, a grandes rasgos, dame un segundo, Sí, no hay problema, no hay problema. Como para entrar en materia y saber más o menos cuál es la diferencia entre lo que están haciendo y lo que se les está ofreciendo en este anexo de contrato. A ver, una cosa es lo que nosotros estamos haciendo, que tiene que ver, y que derechamente nosotros recibimos en el comunicado, que tiene toda una intención de beneficiar a nuestros estudiantes, obviamente, ¿cierto?, desde esa perspectiva. Pero una cosa es lo que nosotros estemos haciendo de buena voluntad, y otra es cuando queremos regular a través de la ley, porque la ley tiene que ser para cumplirse, no para, ¿cierto?, manipularse. Y por ejemplo, en un punto dice, ¿cierto?, que el profesional de la educación tendrá que estar comunicado a través de los siguientes medios, y te los menciono solo para que tú tengas una mirada. ¿Ya? Dice: 1, correo electrónico corporativo, ¿cierto?, de la corporación. 2, correo personal. 3, teléfono particular. 4, teléfono celular particular. 5, otros medios digitales tales como aplicaciones, mensajería instantánea y videoconferencia. Y 6, otros medios. Voy a enumerar. De partida, la 21.220 deja claramente establecido que no se le puede pedir al trabajador el uso de sus elementos personales, y que obviamente quien debe proveer todos los elementos
tiene que ser, ¿cierto?, el empleador. Incluso debe garantizar los espacios, ¿cierto? Debe hacerse responsable, ¿cierto?, de los elementos que entrega. Y acá incluso en una parte dice que el profesional de la obligación se obliga a indemnizar a la corporación por la pérdida, daños, ¿cierto?, que se le ocasionan a los equipos de herramientas suministrados por el empleador. O sea, no. Por eso digo, o sea, creo que de alguna manera quien redactó este anexo de contrato no ha tenido un acercamiento mínimo ni con la ley, ni con obviamente lo que es el estatuto docente, mucho menos ha tenido un acercamiento con lo que tiene que ser los derechos de los trabajadores. Pero ¿a ustedes les están pasando computadores para que hagan teletrabajo y clases a distancia? ¿Les están pagando el internet, por ejemplo, y les pasan equipamiento municipal, por decirlo de alguna manera, para que ustedes hagan las clases, hagan la pega? No, si tú me hablas del grueso de los colegas, no, a nadie. Hoy día tenemos quizá un pequeño grupo de profesores, ¿cierto?, a los que se les ha, y que yo aquí también comprendo que se les ha dado prioridad a los estudiantes. O sea, nosotros como colegio de profesores tenemos claridad hoy día que es importante que el estudiante tenga ese acceso si no lo tiene. Pero más allá de eso, hoy día yo no creo que haya, y quizás los cuento, perdona lo coloquial, pero lo cuento con los dedos de una o dos manos, ¿cierto?, la cantidad de colegas que han recibido, ¿cierto?, elementos tecnológicos para efectuar su trabajo, ¿cierto?, de este trabajo a distancia. Con los dedos de la mano, ¿ya? Hoy día el profesor está trabajando con su computador, con su internet, con su teléfono particular, con sus redes sociales. Es el profesor, en definitiva, el que ha, y te lo voy a decir claramente, ha estructurado el trabajo que se ha hecho a través de estas redes. Cuando la corporación habla con cuentas alegres, que estamos conectados, que estamos entregando el servicio, debería también hacer, ¿cierto?, la pausa y ser lo suficientemente transparente para decir que ese servicio no se ha llevado gracias, ¿cierto?, a la implementación de la corporación, sino que gracias a el trabajo que han hecho mis colegas, ¿cierto?, y sus familias, y los esfuerzos que hemos hecho los profesores y las familias de nuestros estudiantes para poder, ¿cierto?, mantener este contacto y esta interacción pedagógica entre el estudiante, ¿cierto?, y la escuela. El servicio no se ha cortado por nuestro trabajo. Ya, o sea, la planificación ha sido, para entenderlo, individualmente de cada profesor y profesora. No hay una planificación conceptual como entidad, corporación municipal, de lo que hay que hacer día a día. Nosotros desde el día 1 le dijimos a la corporación que necesitábamos un protocolo de acción. La corporación se escudó, ¿cierto?, en que cada comunidad tiene una realidad. También lo dijo el señor Rebeco en una entrevista, ¿cierto?, que estuvo con ustedes aquí en la radio, ¿cierto?, que había que respetar a las comunidades, que tenía su realidad. Pero eso no significa anarquía, y eso nosotros se lo hemos dicho en más de una oportunidad. Lo que nosotros le hemos planteado, ¿cierto?, a la corporación es que tienen que haber directrices para que obviamente la educación municipal tenga una directriz más o menos clara, y los equipos directivos, ¿cierto?, no tomen determinaciones que incluso en algunos momentos llegaron a ser vulneratorias. Porque obviamente en este afán de que todos quieren cumplir, hay también algunas miradas que vienen, ¿cierto?, a generar cierto grado de desesperación en la implementación de situaciones, y que incluso rayan en la vulneración de los derechos tanto de los estudiantes como, ¿cierto?, de aquellos que estamos trabajando para la corporación. Enrique, hablando con Cristian Rebeco, justamente en esa entrevista a la que tú haces referencia, él hablaba que de los 11.000 y fracción estudiantes que se tiene en el sistema municipal, 8.000, 8.500 los tenían registrados como que tienen conectividad, tienen internet y tienen computadores. Hay otros 3.000 y tanto que yo se lo planteaba a él también, y te lo digo a ti, que están como en el aire, ¿no? De esos 3.500 que no se sabe si van a poder acceder, tienen acceso, se les va a solucionar el tema, y de verdad hay 8.500 que tienen esta conectividad y este equipamiento en casa como para poder hacer clases. A ver, es que yo creo que esas cuentas alegres son cuentas alegres que obviamente nos vienen a desmenuzar cuál es la condición hoy día de esta conexión de la que estamos hablando. Sí, yo no dudo que la cifra pueda ser 8.500 de estudiantes o familias que tienen conexión. El problema es cuál es el nivel de conexión que tienen. ¿Todos tienen computador de verdad? ¿Todos tienen realmente acceso a internet? ¿O lo que estamos hablando es que tienen acceso a conectividad? Que no es lo mismo, porque yo hoy día puedo tener conectividad y puedo estar conectado desde mi celular. Sí. Pero también esa internet que yo tengo en la casa, y digo, en el hogar sí hay internet, pero es mía, papá. Entonces cuando yo no estoy en la casa, mi hijo y mi familia no tienen conectividad, pero tengo conectividad.
Entonces yo creo que hoy día, si bien es cierto, estamos hablando de esta gran conectividad y de que todos hoy día tienen acceso, ¿cierto? Y que solo nos queda, porque fue así, solo nos quedan 3.000 ciertos estudiantes por solucionar, y de hecho, ¿cierto? Se les ha pedido apoyo a la empresa privada en este lineamiento, porque fueron las palabras más o menos que utilizó, ¿cierto?, el jefe de educación. Yo creo que hoy día incluso es tardío. Estamos a 3 meses y todavía no logramos la implementación, ¿cierto?, y el registro de los estudiantes. No sabemos si nuestros estudiantes tienen una real conectividad. Yo creo que más de la mitad, como ha dicho en Chile, ¿cierto?, si bien es cierto, tienen conectividad, su conectividad es precaria. Y es precaria desde el punto de vista que son dependientes o de la internet del papá, o como nos ha pasado a mí personalmente, como profesor, donde el papá tiene un celular con prepago y lo que hace es que cuando se va a conectar para trabajar, ¿cierto?, él va y carga su celular para tener internet, ¿cierto?, para que el niño en el celular, no en un computador, estamos hablando de una pantalla que más encima va a generar después consecuencias, ¿cierto?, porque obviamente vamos a tener una cantidad de niños con problemas de visión, dado, ¿cierto?, que tienen que registrar todo lo que tú puedes interactuar con él, ¿cierto?, a través de una pantalla tan pequeña, ¿cierto?, y pueda él ejecutar sus clases, que son más o menos entre 40, ¿cierto?, y a 60 minutos por vez que nos encontramos. Entonces, cuando tú miras esa situación, tú dices, esa es la realidad de muchas de nuestras familias que, si bien es cierto, cuentan como conectados, cuentan con una precariedad impresionante, sin contar los espacios físicos, pues, porque eso es otro tema. Hay familias que puedan vivir más hacinados que otras, lo comprendemos absolutamente, son realidades totalmente distintas, individuales, subjetivas. Ahora, Enrique, por el otro lado, padres, madres, apoderados, apoderadas, también escriben en estos momentos y dicen, sí, lo que pasa es que además el nivel de las clases que se le está entregando a nuestras hijas y hijos no es el adecuado. Plantean de que se está trabajando mucho en torno a guías, más que hacer una clase de 45 minutos, hora cronológica de la sala de clase. ¿Qué dicen ustedes como profesores, como profesoras a eso? ¿Es verdad? ¿Se está trabajando mucho en base a guías o de verdad se está haciendo una clase virtual, por decirlo? A ver, yo creo que hay que hacer una diferencia con relación, ¿cierto?, a lo que se está llevando a cabo y al esfuerzo que se está haciendo, ¿cierto?, en la implementación de este currículum que vamos a aclarar. Es un currículum diseñado para hacer clases presenciales. Chile no tiene una matriz, ¿cierto?, de planificación para hacer clases virtuales. Eso tenemos que tenerlo claro. Que hizo, ¿cierto?, el ministerio fue que de los 40 objetivos que tenía en una asignatura, dijo, ya sabe qué más, vamos a tomar estos 4, pero tampoco hizo una adaptación. Pescó y te dijo, mira, estos 4 objetivos, abórdalos. Ahora cada uno se los arregla con su realidad. Entonces no se dio el trabajo con todos los profesionales y los recursos que tiene de generar una malla real para que haya un acercamiento del aprendizaje de manera virtual, en las condiciones que requiere, ¿cierto?, un aprendizaje virtual. Distinto a lo que propone el Colegio de Profesores, que incluso propone, ¿cierto?, una nuclearización, ¿cierto?, de contenido que tiene que ver más con esta interacción, con este trabajo en proyecto, con esta unificación, ¿cierto?, de muchas asignaturas para generar un proyecto en común que incluso bajaría la carga de participación. Sí, obviamente hay que trabajar con guías, y aquí a los papás hay que también tenerles cierto nivel de claridad, porque las guías es hoy día lo más transversal que se puede tener, ¿cierto?, a disposición en un momento determinado, porque aquellos que tienen acceso virtual y aquellos que no tienen acceso virtual, ¿cierto?, van a poder tener material a disposición. Ahora, cuando estamos hablando de clases virtuales, estamos hablando que el nivel de accesibilidad de los estudiantes es muy bajo. Hoy día yo creo que incluso nosotros de alguna manera hemos logrado comprobar, cuando tenemos un curso de 35 estudiantes se conectan 15. Y cuando la asistencia virtual también es baja, ¿no? Es bajísima, claro, es bajísima. Y además, ¿cierto?, de esos 15 que están en su derecho, 5 o 8 tienen la pantalla apagada. ¿Me entiendes? Entonces, tienen el micrófono apagado. Perdón. Entonces, tú tampoco sabes si ese estudiante está ahí. Entonces, es muy complejo cuando estamos hablando de que nosotros no tenemos la... Ahora, Dale. No, te preocupes. No, lo que te decía es que es complejo porque ¿crees tú que se hacen mucho más notorias las brechas entre una educación privada y pública hoy día a propósito de la conectividad justamente? Fíjate que yo creo que la brecha de la que estamos hablando no tiene que ver con la accesibilidad, ¿cierto?, que existe. La brecha que hoy día se puede llegar a profundizar
¿cierto? Altamente es por esta capacidad de conexión que tienen los diferentes... no por los contenidos que se entregan, dices tú. No. Y es más, nosotros de alguna manera siempre lo hemos sostenido. La educación pública hoy día es una educación de alto nivel. O sea, diga lo que se diga, nosotros hoy día tenemos una educación pública de alto nivel, porque si tú miras transversalmente hoy día, la educación pública atiende a todos los estudiantes sin distinción. Y con todos sus estudiantes tiene los logros pedagógicos necesarios, ¿cierto?, para las promociones anuales. Y no hay distinción, cuando hablamos de no hay distinción, es que no hay distinción ni de capacidad intelectual, ni de capacidad, ¿cierto?, que tiene que ver con esto de la disciplina. Por consiguiente, nosotros hoy día, ¿cierto?, la transversalidad que está en la educación pública es una transversalidad hoy día que incluso nosotros como profesores la hemos aprovechado como una oportunidad. Claro, pero a lo que yo te apuntaba es que seguramente, y quizás es un perjuicio, por eso te lo planteaba de que las chicas y los chicos que van, o las familias que pueden pagar colegios particulares, que se ven sí algunos colegios con muchos problemas, con apoderados que están incluso colocando recursos de amparo para que se les baje la cuota y todo lo más, los problemas que tiene la educación privada, pero en base a eso, por eso te lo planteaba, de que seguramente uno piensa, y quizás es un prejuicio, de que esas chicas y esos chicos tienen computador, o tienen mejor acceso a internet, o tienen una conexión a internet, o tienen un plan propio. Y ahí se nota, obviamente, de nuevo una brecha, ¿no? En el término de cómo recibo el contenido, sea igual, similar o parecido. A ver, mira, yo creo que aquí, y también hay que dejarlo muy claro, hoy día en las clases virtuales, el que está haciendo el 50% del trabajo de aprendizaje es la familia. ¿Ya? Ya. Ahora, cuando estamos hablando que el 50% del aprendizaje lo genera la familia es porque hoy día tú puedes tener un estudiante sentado, ¿cierto?, frente a tu pantalla, y si el niño tiene un déficit atencional, por ponértelo de alguna forma, ¿cierto?, no importa si es particular subvencionado o es municipal, sí, el niño se va a distraer porque pasa un afuera, porque voló una mosca, ¿me entiendes? Por consiguiente, ¿quién es el responsable de que ese niño se mantenga atento, ¿cierto?, en este trabajo virtual? La familia. Es el papá. Sí. Por consiguiente, cuando estamos hablando hoy día del acceso, ¿cierto?, y la desigualdad está en la capacidad de poder pagar o no esa asesoría profesional post clases, que se lleva también en la vida diaria. Ojo, porque aquí, y yo lo voy a dejar muy claro, hoy día cuando estamos hablando de los colegios particulares, cuando un estudiante, ¿cierto?, tiene algún problema, llaman a la familia y le dicen, mire, ¿sabe qué más? Mire, su hijo no tiene, está poniendo problemas en esta asignatura, no está rindiendo lo suficiente, creo que ustedes tienen que abordarlo de otra manera, ¿cierto? Nosotros como colegio le vamos a prestar este apoyo, pero eso es insuficiente, usted tiene que ayudarlo. ¿Y cómo ayuda el papá? Va y le paga, ¿cierto?, a un profesor particular o le hace clases particulares a sus hijos. Por consiguiente, hoy día lo que están haciendo, ¿cierto?, en esta brecha es aumentar la brecha desde el punto de vista del acceso a la tecnología, que obviamente muchas de nuestras familias no tienen. Pero obviamente, y aquí también es muy importante, es donde nosotros en los colegios municipales demostramos claramente que con los recursos que tenemos, con las condiciones que tenemos, somos capaces de sacar a nuestros estudiantes adelante. Ahora, puede que a los papás no comprendan mucho, ¿cierto?, por qué se llevan a cabo una u otras sistemas de entrega, pero obviamente en la generalidad, hoy día el sistema es prohibitivo porque esta pandemia vino a cambiar el paradigma de la educación como estaba pensado hasta antes de que esta pandemia. Lo que nosotros hoy día tendríamos que estar evaluando, ¿cierto?, es cómo nosotros hacemos que el currículum chileno sea más efectivo, donde hoy día el currículum chileno realmente permita, ¿cierto?, que tú cuando lo implementas sea más amigable, porque las familias se han dado cuenta, hoy día muchos hogares han tenido que transformarse en las escuelas, ¿cierto?, de tiempo parcial. Y ojo que yo voy a hacer de alguna manera, y esto también lo hemos conversado, hoy día cuando estamos hablando de este tiempo parcial de escuela en el hogar, ha trastocado los hogares de una manera impresionante porque hoy día ha aumentado el nivel de estrés, y en la medida en que tú presionas más a la familia, más aumenta el estrés, y estamos claros que entre más estrés existe, también hay menos disposición para el aprendizaje. Sí, claro, absolutamente. Además se han perdido los ritos, los horarios son más distendidos, por decirlo de alguna manera, entonces nos desordenamos, nos desorientamos, uno dice, no, la gente que está en la casa ahora descansa, puede trabajar en la casa, pero la verdad es que uno no se desconecta nunca, y a los chicos les debe pasar lo mismo.
Exacto, y ojo, porque una de las cosas más complejas que tiene hoy día esta implementación que hemos ido haciendo nosotros, te digo, desde la voluntariedad. Por eso es que nos sorprenden estos anexos de contrato que son leonísticos y que hoy día, lejos de reconocer, ¿cierto?, todo el trabajo que hemos realizado, vienen un poco a tratar de ponernos el pie encima y a exigirnos, ¿cierto?, cosas que ni siquiera corresponden y ni siquiera respetando la ley. Entonces, es muy complejo porque cuando estamos hablando nosotros de la implementación, ¿cierto?, en el hogar, tú tienes que ver todas las condiciones que bordean el aprendizaje, y hoy día tú te encuentras con, no sé, el abuelito o la mamá o el papá, ¿cierto?, que mientras el niño está en el computador, está escuchando tele, y tiene todo el derecho a mirar tele, o la mamá o el abuelito que está en la casa. Pero ¿cómo le puedes decir a tu niño, oye, dile a tu abuelito? No puedes, y decirle, oye, dile a la persona que está viendo que la apague o que le baje la tele, porque tú no controlas ese ambiente. Entonces, yo creo, y aquí en este punto es muy importante, yo creo que hoy día estamos haciendo un esfuerzo importante, todos los docentes y todas las familias hoy día, ¿cierto?, en tratar de que nuestros chicos de alguna manera tengan éxito, ¿ya? Ahora, también decirle a los papás que tengan tranquilidad. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento suficiente para cuando sea el momento, generemos los espacios de aprendizaje necesarios. Nosotros ya como profesores de distintos establecimientos estamos trabajando en ver cómo vamos a hacer algún día, ¿cierto?, este retorno cuando sea pertinente y cuando sea realmente un momento de protección para todos, ¿cierto? Y no haya riesgo de que nos enfermemos ninguno, ¿cierto? Y que esto no vaya a tener más consecuencias, pero de llegar, ¿cierto?, a un estado. Y si eso no es este año, honestamente. Existe la posibilidad que no sea este año. Exacto, y si eso no es este año, papá, no se desespere y no entre en crisis, porque hoy día lo importante tiene que ver, ¿cierto?, con la salud y tiene que ver, ¿cierto?, con la vida. Y más allá de eso, lo demás lo arreglaremos, ¿cierto?, de acuerdo, ¿cierto?, a los lineamientos que de alguna manera consensuemos en su momento entre quienes trabajamos en la educación, y esperemos un ministerio, ¿cierto?, con una mirada más pluralista y lejos de ser, ¿cierto?, una autoridad autocrática y que lo que busca es generar normalidad para tener, ¿cierto?, un ticket más que hacerle al éxito de una gestión que no ha sido buena. Y además ver, se nos acabó el tiempo, pero además, Enrique, ver cómo readecuar el formato educativo chileno, ¿no? Lo que tú planteabas hace algunos minutos, porque puede ser cuando volvamos, o capaz que sea el otro año, todo es posible de aquí en más, quizás las clases no sean 100% presenciales. Si podemos avanzar en la parte tecnológica, quizás que se pueda hacer un mix o un porcentaje hacerlo digital, ¿no? ¿O no estás de acuerdo con aquello? ¿Tú crees que tiene que volver a lo presencial 100%? Fíjate que ¿cuál es el problema más grande que tenemos hoy día? Es la falta de interacción. Ese enriquecimiento real entre el contacto que tiene un estudiante con otro. Donde ese contacto real que tú tienes, ¿cierto?, con tu profesor. Donde en la instantaneidad tú puedes, ¿cierto?, levantar la mano o simplemente tirar la pregunta y se te va a responder. Donde tú tienes, ¿cierto?, hoy día esa interacción humana que es irreemplazable por todo, a pesar de todo lo que digan. La socialización. ¿Me entiendes? Eso es irreemplazable. Entonces, cuando estamos hablando hoy día de tratar de virtualizar una parte, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es fortalecer, ¿cierto?, los lineamientos que vamos a dar en las escuelas, tener un plan de contingencia frente a una eventualidad, lo que no significa intentar de pasar, ¿cierto?, del trabajo presencial a un semi-virtual, ¿cierto?, en parcialidad, porque eso hoy día volvería, ¿cierto?, a tener los mismos índices de ineficiencia que tienen hoy día, y lo vamos a decir con esas palabras, de ineficiencia que tienen estos días. ¿Por qué? Porque nuevamente, ¿cierto?, entramos en esto de los ambientes pedagógicos, de lo que significa, ¿cierto?, los hogares en sí y sus dinámicas particulares, y la verdad es que cuando nosotros estamos hablando de educación, lo más importante hoy día es centrarnos en quién hoy día es el que de alguna manera desarrolla su nivel de aprendizaje, ¿cierto?, y que hoy día va creciendo en la vida. Una de las cosas más importantes que nosotros vemos, sobre todo en la educación municipal, y que es uno de nuestros cánones, es cierto, es que la transversalidad hoy día también genera un espacio de socialización que es más pluralista, y que hoy día genera en los estudiantes también esta interacción, ¿cierto?, que les permite relacionarse de manera más fluida con el otro, en una sociedad que cada día está más encerrada en la silla. Hoy día para los chiquillos estar en la silla sentados no es algo nuevo. Si el problema para ellos lo nuevo es tener que estar pendientes de algo que para ellos, entre comillas, dentro de sus intereses, les parece irrelevante en ese momento. Más adelante entenderán que no era tan irrelevante. Pero hoy día, por ejemplo, ellos se sentaban en la silla a jugar un juego. Y ahí se podían sentar una hora sin problema. Pero hoy día ese juego
ya no está, y tiene que ver con algo que ellos lo hacían en otro ambiente, que les daba las condiciones ideales para generarlo, y no este otro. Así es, qué complejo todo, ¿eh? Pero bueno, estamos en pleno desarrollo, vamos a ver qué pasa con este anexo de contrato, los próximos días son importantes para esas conversaciones que van a tener y cómo se va desarrollando todo. Enrique Velázquez, presidente comunal, ¿sí? Solo contarte nada más, ¿cierto? Que nosotros nos hemos reunido, y esto que estamos nosotros hoy día haciendo, ¿cierto? Tiene que ver también con que nos hemos reunido con los delegados, representantes de los establecimientos educacionales, y hoy día vamos a tener una reunión con ellos a las 7 de la tarde, también, ¿cierto? Porque estamos viendo buscar las mejores formas. Nosotros hoy día ya estamos haciendo el trabajo del teletrabajo, pero obviamente la ley obliga a que se norme, y también nosotros estamos dispuestos, pero también queremos condiciones dignas. Hoy día, solo con lo que te leí, que es una pequeña parte de lo que incluye este contrato, ¿cierto? Porque en alguna parte incluso hablaba de que la propiedad intelectual le pertenecía a la corporación municipal, lo que nos parece un atropello, ¿cierto? Al trabajo que realizan mis colegas. O sea, yo hago una actividad pedagógica, lúdica, que me parece interesante, y la corporación dice: esto es mío, y no lo puedes compartir con nadie. Entonces, no, creo que ahí en ese anexo de contrato la persona que lo hizo, ¿cierto?, tiene que repensar muy bien cuáles son los lineamientos y cierto, y si se le va a dar un trato digno al profesor. De lo contrario, nosotros tendremos que tomar otras actitudes que obviamente son obligadas, lamentablemente, una vez más, por la actitud que te va teniendo la corporación frente a esto. Creo que educación tiene que tener una mejor dirección, que no la tiene. ¿Qué tipo de actitud, Enrique? ¿Podrían ir a paro? Mira, es algo que tenemos que conversar con los... A ver, nosotros... te lo digo honestamente, nosotros hoy día hemos estado generando actividad pedagógica desde nuestra voluntad. Así, todo lo que se ha implementado hoy día, todo lo que se ha implementado en la corporación, que puede decir, ¿cierto?, que estamos conectados, que estamos haciendo clases, los padres, por ejemplo, de repente pueden decir que quizás la guía, pero fíjate que eso no ha sido gracias a las facilidades que ha entregado la corporación. Hoy día, cuando ellos se sienten con la patudez de decir que yo tengo que estar disponible desde mi celular, desde mi WhatsApp, desde mi correo, es porque ha estado ocurriendo. Eso es lo que ocurre, pero eso no es legal, po. Nosotros hemos sido capaces de ceder frente a la necesidad, ¿me entiendes? Pero eso no significa que sea legal ni que sea justo. Adecuarse, sí, entiendo, absolutamente. Me tengo que ir al corte. Enrique Velázquez, presidente comunal del Colegio de Profesores. Que esté muy bien, Enrique, ¿eh? Muchas gracias. Un saludo y un abrazo para toda la familia y para mis colegas. Chao, buen día. Un gusto. Pausa y ya venimos con El Emprendedor No Para, con los muchachos de Crop. Venimos. Aprovecha las superofertas que Hipermercados Abugoch tiene para ti. Ven hasta este domingo. Aceite de maravilla soya, 890 pesos. Azúcar Coliseo granulada 1 kilo, 590 pesos. Briquetas de carbón, 3 kilos, 1.690 pesos. Imperdible. Te esperamos y recuerda, promoción válida hasta el 5 de julio. Solo en Hipermercado Abugoch, lo nuestro de siempre. Nuevamente, Radio Telebingo, organizado por el Club de Leones Colette and Walk. Campaña Pro Alimentos. Sábado 18 de julio a las 17 horas. Retiro sus cartones en Arauco 271 a cambio de un artículo no perecible. Un alimento, un cartón. Usted podrá jugar este bingo sin moverse de su casa. Radio Telebingo, sábado 18 de julio a partir de las 17 horas por Polar Comunicaciones. Ven a conocer nuestros locales Express Market de carnes natales. Aquí encontrarás deliciosas comidas preparadas, listas para llevar y disfrutar en la tranquilidad de tu hogar. También productos como albóndigas, milanesas, hamburguesas preparadas con la mejor carne de la Patagonia. Todo esto y mucho más. Encuéntranos en Punta Arenas, pasaje Meteoro 252 entre Maipú y Angamos, en Puerto Natales, O'Higgins 599. Síguenos en nuestras redes sociales, facebook.com/carnesnatales y en Instagram @carnes_natales. Entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti. Carnes Natales, Mercado Patagónico.
Comet Sur, comercializadora de metales del sur. Compra al mejor precio del mercado. Cobre, bronce, aluminio, acero inoxidable, latas de bebidas, radiadores, chatarras, fierro en general. Calificación ambiental resolución número 0667 del 2006 del Corema. Pago en efectivo, billetes, supero precio por volumen. Patio de compra de fierro, kilómetro 7,5 norte, Camino Viejo a Río Seco. Comet Sur, la comercializadora de metales del sur. ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca al toser con el antebrazo. Evita saludar de mano o de beso. Y evita asistir a lugares donde no puedas mantener 1 metro de distancia con otra persona. Quédate en casa. Realiza tus trámites y pagos por internet. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Somos de un lejano lugar al borde del mundo en el que las cumbres dibujan imponentes paisajes. Un lugar en el que las milenarias fogatas australes dieron nombre a la Tierra de los Fuegos. Un lugar distante, un territorio bello, puro y transparente. Aquí, donde las miradas se pierden en el horizonte, las aguas se manifiestan y proponen rutas inesperadas al navegante. Vientos indomables han sido incapaces de torcer el destino de tantos venidos de todo el mundo. Personas con carácter, sin fronteras, libres y valientes. Somos hijos de la nieve, la lluvia y el frío. Aquí nada nos detiene, porque miramos el futuro sin olvidar nuestra historia. Somos en Magallanes el calor de América, en cada grano de café, tratado con amor, con paciencia, un trabajo bien hecho. Somos un suspiro en el tiempo que acompaña sueños, ideas y proyectos, compartidos con el alma de nuestro café de Patagonia. Somos como tú, somos una aventura eterna. Patagonia Blend, espíritu libre. ¿Buscas un equipo capaz de enfrentar desafíos? ¿Qué tal nosotros? Branding, asesorías, aplicaciones, logotipos, diseño y desarrollo web. Somos Crop. Publicidad no convencional, minería de datos, estrategias digitales, monitoreo de marcas. www.crop.cl. La calidad de una gran agencia con el trato personal de una pequeña. Twitter y Facebook. Somos Crop. Fono 222-7734. www.crop.cl. El Emporio de Rosa Inés. Venta y distribución de abarrotes, útiles de aseo, frutas, verduras y todo lo que necesites. Mantenemos un stock permanente en nuestras bodegas. Entregamos a domicilio todo totalmente sanitizado. El Emporio de Rosa Inés. Quédate en casa. Tu salud es lo más importante. Llámanos al 9672-83510. Muchachos de Crop, www.crop.cl. Don Marcelo, don Jonathan, ¿cómo están, estimados? Tanto tiempo, 2 semanas que no nos vemos. El lunes, sí, pues el lunes fue feriado de la semana pasada. Sí, fue justificado también los 80 años de la radio. Aprovechamos a saludar a todos, ya que no tuvimos. Bueno, Jonathan sí estuvo el lunes pasado. Jonathan sí estuvo, sí lo vi. No sé como los hijos de. Hijos de, claro, hijito. Correcto. Estuvo bueno, yo estuve viendo toda la tarde. Desclasificando los archivos secretos de... No, todo con mucho cuidado, porque si clasificáramos más algunos serían perjudicados. Con mucho cuidado, no. Siempre. ¿Para qué vamos a clasificar las cosas que pasaban en Radio Patagónica?
No, pero estamos hablando de Radio Polar. ¿Por qué pones Radio Patagonia? Eso da como para informe especial. Claro. Alejandra Alipio Vera, pasa Alipio. Emprendimiento y subsistencia. El emprendedor no para. Porque entremos en materia, por favor. Sí, porque ya estamos cortos de tiempo. Christopher no va a cortar la piedra. Quisimos traer un tema, para hacerle la introducción a Marce, y quisimos traer un tema, Mauro, que la verdad es que es bastante preocupante, pero, es preocupante, pero es la realidad, y es la realidad que se ha tratado de esconder también en este espacio de tiempo durante la pandemia, y me refiero a esconder por parte de las autoridades, con la seguidilla de anuncios, con las seguidillas de alianza entre los ministerios, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, y los servicios de operaciones técnicas que tratan de visibilizar como el tema del emprendimiento como una posibilidad de la reactivación de nuestra economía. Y Fundación Sol, durante la semana pasada, sacó al aire este estudio, que obviamente todos sabemos que Fundación Sol es una de las pocas fundaciones en el país, que en todos los ámbitos donde genera estudios sociales, trata de ser lo más neutro posible y no tendenciar el estudio hacia uno u otro lado. Así que igual queremos conversar un poco de esto, porque es algo que no se ha abarcado, y a veces a nosotros nos da como con Marcelo en las rabietas que tenemos internas de nuestras conversaciones cuando escuchamos a las autoridades o escuchamos ciertos personajes que tratan de vender un poco este humo blanco, por así decirlo. Nos molesta un poco porque se le está mintiendo a la gente. Entonces igual queremos ser como súper realistas y también empatizar con quienes tienen sus microemprendimientos y sus emprendimientos, para poder demostrar que la cosa no es como la están pintando nuevamente. Sí. Mira, para complementar lo que dice Jonathan, lo interesante de este estudio es que está basado, es un estudio de microdatos sobre un estudio oficial que se llama el estudio de emprendimiento que hace el INE y la unidad de estudio del Ministerio de Economía. De esos datos, se analizaron esos datos para analizar otros tipos de información, como por ejemplo la informalidad de las microempresas, las ganancias y la composición de género que tenían las microempresas estudiadas, que se analizan en este estudio oficial. Entonces, como un anexo, un adendum, ¿no es cierto?, a este estudio hecho por la Fundación Sol, que tiene patrocinantes, y es hecho gracias a aportes de la comunidad. Entonces, lo que nos permite este estudio es bien revelador, la verdad, y es bien crudo si lo empezamos a analizar así. Nosotros la primera parte la titulamos el oasis, ¿no es cierto? Sí. Cuando veníamos escuchando de Chile, que era este oasis del emprendimiento, ¿no es cierto?, donde era un terreno fértil para iniciar, y el mismo presidente decía: el alma, la columna vertebral, el motor de nuestro país son todas las micros, pequeñas y medianas empresas de Chile. ¡Vivan las pymes, vivan los emprendedores! Eso decía don Sebastián Piñera el 14 de octubre del 2010. ¿Quién diría lo que estaba por pasar? Sí, 4 días antes. 4 días antes. Entonces, es súper preocupante lo que expone el estudio, porque yendo directo a las cifras que muestra, contabiliza, y partimos de un universo de 2.057.000 microemprendimientos, que son un 24,3% de las personas ocupadas, un cuarto de las personas ocupadas corresponden a microemprendimientos, y de esos microemprendimientos un 53,1% son informales. ¿1 millón? Informales, sí, un poquito más de 1 millón. 53% son informales, y de esos 53 además hay un 30% con un alto nivel de informalidad, sin haber iniciado siquiera actividades ante impuestos internos y sin permisos municipales. O sea, es mucha. Aquí lo bueno que la Fundación Sol hace un análisis de un espectro un poco más amplio de la informalidad, porque antes entendíamos la informalidad como no tener inicio de actividades en impuestos internos, pero la Fundación Sol agrega además no tener contabilidad separada. Saludos a Janito que me estaba mirando. No tener contabilidad separada de los ingresos familiares, no tener permisos municipales, y además el tema de impuestos internos. Entonces ahí crece mucho más el tema de emprendimiento informales. Magallanes es la con menos informalidad, dentro de las tasas a nivel regional. Pero además es muy interesante porque de los microemprendimientos informales, el 70% se realiza en las viviendas, en los hogares particulares. Un 28% a domicilio, un 23% en la calle,
Y así, no sé, equivale a 1 millón y algo de empresas que se desempeñan en hogares o en la calle. ¿Ya? Entonces, eso nos dice... perdón, Marcelo, y eso es algo evidente que es complicado o sea, el análisis cualitativo y social, por así decirlo, de ese tipo de cifras. Eso quiere decir que esa cantidad que vimos como en cifras, ¿cierto? Si lo multiplicamos por 3 o por 4, que es el promedio de los grupos familiares, aumenta a un rango mucho más amplio la precariedad, ¿sí? Que se está viviendo hoy día en esta misma pandemia, y es gente que desde la informalidad tampoco ha podido justificar ingresos y evidentemente tampoco puede acceder a lo que son los beneficios del Estado, que también sabemos que están bastante mal diseñados para que las personas puedan acceder de manera más expedita a ese tipo de ayuda. O sea, piensa que la informalidad, el principal golpe que da respecto a todas estas ayudas que han surgido, que si bien son importantes y son interesantes, pero la informalidad, como bien dice Jonathan, no te permite poder acceder, no podía acceder a los beneficios siendo informal. A nada, pero a nada, ¿cachai? Ni siquiera que tuviste disminución en tus ingresos, porque no tienes registro, no tienes nada, entonces no tienes un sueldo tampoco, entonces es preocupante, sobre todo el tema de la informalidad, es un fantasma que ha perseguido, la verdad, y que es lo que buscan todos estos programas de emprendimiento, casi parten con ese primer requisito. Para adjudicarse a este fondo tienes que formalizarte. Tienes que ser formal. Tienes que ser formal. Ahora, después cuando veamos cuántas son las ganancias, uno entiende por qué se mantienen informales. ¿Son más? Porque además, sí, ya vamos a llegar a ese punto y ahí podemos profundizar en por qué. Luego viene el impacto que tienen los microemprendimientos en los empleos y cómo en realidad estos microemprendimientos son autoempleos, ¿ya? Son empleos por cuenta propia. ¿Ya? Son gente que genera un empleo para sí mismo. ¿Ya? Entonces, solo un 15% de este universo estudiado son generadores de empleo. En Magallanes aumenta un poquitito más al 20%. ¿Ya? O sea, microempresas que contratan trabajadores. ¿Ya? Y además hay un predominio masculino. El 74% además de esos empleadores son hombres. ¿Ya? Sí, hay una inmensa pega ahí que hacer. Y el porcentaje, como conversábamos antes, de ocupación que aporta el segmento de microempresas es del 24,3%. Y de ese 24,3%, el 85%, o sea, 1.700.000 personas, son empleos por cuenta propia, ¿ya? Trabajadores por cuenta propia. O sea, trabajadores independientes en marzo, ¿no? Es independientes, personas naturales con inicio de actividades e IRL. Okay. ¿Ya? A eso se refiere, que no tienen personal contratado. Ya. Acá viene y además... Es como más impactante. La estudio diría que os advierte que 359.411 microemprendimientos corresponden a personas de 65 años o más, y lo advierte sobre las necesidades de subsistencia y surgimiento de emprendimiento en condiciones precarias. O sea, eso quiere decir lo que o sea, yo igual hago una reversa un poco más dura. Yo sí voy a darle nada sin miedo a nada. Las políticas de adulto mayor o personas, ¿cierto?, en época de retirada no han resultado. Seguimos, y es evidente que seguimos teniendo a nuestros abuelos, a personas que dicen estar descansando, o personas que en sí dicen estar disfrutando del espacio de término de su vida trabajando, y eso es evidente. Si nosotros lo vemos en las calles de la ciudad, los vemos en un montón de lados, y es complejo, porque es algo que de mantenerse así va a ser muy difícil hacerle una reversa. Y eso es una lectura, Yona, que uno hace del estudio completo. Mauro, también te cuento, porque se entiende y uno lee que el que emprende es por necesidad, ¿ya? Aquí nadie, y gran volumen de emprendimientos lo hace por subsistencia, ¿ya? Las cifras que nos da de microemprendimiento, no por gusto, no porque encontráis una oportunidad de negocio valiosa o porque te dieron ganas de mejorar tus ingresos, es por necesidad, es por subsistencia. Entonces eso es súper crudo cuando llega a las etapas, ¿no es cierto?, donde uno ya debería estar en retirada, donde hay re poco júbilo en la jubilación, parece. Sí, pues, absolutamente. ¿Ya? Oye, ¿cómo, a propósito de este tema, el otro día, creo que el viernes, alguien me decía,
yo he sido trabajador independiente toda mi vida, pero trabajador independiente, no emprendedor. Es más, nunca he podido acceder a un beneficio, ni siquiera me he metido a los beneficios, me decía, porque yo he sido trabajador independiente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se puede diferenciar trabajador independiente versus emprendedor, muchachos? Sí, porque el independiente podría ser alguien que boletea honorarios, alguien que presta servicios. Eso podría ser un trabajador independiente que no tiene personal a su cargo, que no genera empleo. No necesariamente formal, además. No necesariamente formal, no. Claro. Entonces es re difícil pesquisar eso. A mí me pasa como lo que decía el ministro Mañalich, que no se había dado cuenta de la realidad de la pobreza en Chile. Es un poco esto, ya nosotros igual lo veníamos sin darnos color, obviamente, pero nosotros habíamos hablado del riesgo de asumir y potenciar el emprendimiento como la vía de movilidad social, cuando en realidad no es la única, ¿ya? Entonces era como usted no está haciendo nada, usted no está ganando plata, es porque no quiere. Están todas las posibilidades de emprender cuando en realidad no están así. Y eso lo vinculo con la última parte del estudio, donde habla de los ingresos. Ya esta es la parte más dura, y en general siento que es un poco pesimista esta dimensión nuestra día, pero es la realidad y preferimos transparentarla. No, está bien, pues, si no todo es risa, no todo es risa. No todo es risa. Un 77%, y para darnos cuenta también cómo son de subsistencia. 77% de las empresas recurrió a ahorros propios para iniciar actividades. ¿Ya? No hubo créditos de por medio, no hubo fondos semilla, no hubo ayuda estatal. 77% es mucho. Es la gran mayoría. Con sus propios recursos. Un dato random referente a eso, por así decirlo. El otro día estaba viendo unos blogs como de emprendimiento y había una persona que publicaba: vendí mi moto y mi auto para comprarme un furgón escolar. Ya, entonces, ¿qué tipo de... La persona se echó todos los activos que tenía? Si bien son activos que igual van perdiendo valorización durante el tiempo, para decirlo en palabras más sencillas, pero igual lo hizo, ¿cachai? Para arriesgarse en un negocio que hoy día no resultó como no. Entonces igual es como complejo. Sí, y eso es la gente que tiene activos para vender y para hipotecar. Exactamente. Pone en riesgo su patrimonio muchas veces para emprender, pero hay gente que parte con cero capital, ¿ya? Y entonces otra vez ahí hablamos del emprendimiento por subsistencia. Cuando yo parto con cero capital, obviamente estoy en una situación de riesgo, de precarización, ¿no es cierto? Y veo en el emprendimiento, en el trabajar por cuenta propia, alguna salida. Y aquí dice, el estudio señala cuántos son las ganancias generadas por los microemprendimientos, y dice que un 48,5%, ojo, casi el 50%, no genera montos superiores a un salario mínimo, ¿ya? Y apenas un 15,6% logra igualar el equivalente a 3 salarios mínimos, ¿ya? Respecto a los informales, el 72% logra el equivalente a 576 mensuales, ¿ya? Entonces, obviamente es, cuando hablamos de que no logran el sueldo mínimo, que ya sabemos que es poco también para los gastos para solventar una familia. Piensa además que tienes todos los riesgos incluidos de tener un negocio circulando. Entonces, ¿qué posibilidad tienes de formalizarte ahí? Bajísima. No existen. Claro, no existe. Significa un 20% menos de esa utilidad. ¿Qué dice Jonathan? No se divisa tampoco no se divisa como opción, teniendo ese ingreso por parte en el negocio, porque nosotros hemos trabajado, gran parte de nuestra vida como emprendedores y también ayudando a emprendedores, y en muchas de las oportunidades no se reconoce como una opción, no se visibiliza como el siguiente paso, porque no te alcanza, ¿cachai? Porque al generar, hay que generar la contabilidad, va a necesitar incluso de papeles legales, abogados y así sucesivamente. Entonces es como complejo y no se divisa como parte de. Entonces mucha gente obviamente sigue produciendo lo que produce, que es este estudio real, y efectivamente hay mucha gente que se alcanza a dar vuelta y hay otros que alcanzan a darse vuelta y un poquito más, pero tampoco da para la subsistencia como debe ser. Y cuando nosotros nos imaginábamos que este estudio arrojaba números que eran bravos, todavía queda una cifra. Sí, la última es que decía que el 38% de los microemprendimientos
dicen que iniciaron actividades por la pérdida de un empleo asalariado o la necesidad de expectativa de mayores ingresos, ya siendo las principales causas del origen del negocio. ¿Ya? A mí, de hecho, la Fundación Sol fue más dura cuando publicó el informe, lo titulaba como el mito del emprendimiento en Chile. ¿Ya? Si bien yo no sería tan pesimista en decir que es un mito emprender, sí que hay que ponerlo en perspectiva, ¿ya? Y sobre todo desde el sentido de la política pública. Yo creo que la política pública está muy al debe en tratar de resguardar y poner en mente que ciertos tipos de emprendimiento llevan a una precarización adicional, ¿ya? El riesgo es mayor. Si yo precarizo a alguien además y lo pongo a pelear con impuestos internos o con tesorería, corre el riesgo de perder el poco patrimonio que ha acumulado con el tiempo, ¿ya? Y lo otro entonces hay que tener ojo y ser responsables cuando se promueve el emprendimiento. Sí, cómo se promueve, y de hecho nosotros hemos estado igual atentos a todas las publicaciones en las redes. No podemos, y yo lo digo me hago cargo de lo que digo, no podemos estar como organismos de capacitación técnica o de fomento productivo en la mirada del concurso, ¿sí? Está ahí la gente se concursa la posibilidad de, ¿sí? Yo creo que ese modelo igual hay que echarle una revisada, porque hemos visto reactívate rubro tanto, reactívate rubro tanto, reactívate rubro X. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Es que el rubro no se va a activar porque 5 personas de ese rubro ganan un concurso. Por ejemplo, el rubro de la pesca. Entonces es súper complicado porque al final las medidas del gobierno van a servir como para la foto y porque se otorgaron tantos millones de pesos a nivel de los fondos como para la producción. Y hemos visto que también, por ejemplo, las asociaciones de empresas de turismo, de hoteles, ellos están viendo la posibilidad también de ciertos parámetros para poder reactivarse, y es súper entendible porque son empresas que tienen sueldos que pagar, que tienen arriendos que pagar, que tienen créditos que pagar, y obviamente muchos han optado por mantener a sus funcionarios todavía aguantando el chaparrón, como se dice, pero prontamente necesitan también reactivarse. O sea, la economía en sí está en un estado de shock y tratando está como escondido, es como lo que yo siento, como que la está ahí esperando a ver qué va a pasar. Pero es preocupante esto, porque la gente no tiene que visibilizar que es la opción, quizás el emprendimiento hoy día o el microemprendimiento, sino ver qué forma. Hoy día vemos en los canales informales mucha gente haciendo comida, mucha gente haciendo lo otro, mucha gente haciendo servicios que son súper, hiper necesarios, pero es porque han tenido que reinventarse en este espacio de tiempo, que también es un espacio de tiempo complejo y reducido. Ahí tenemos que ir dándole más vuelta al asunto y cómo podemos ir también apoyando a que las personas tomen buenas decisiones. Eso es lo más importante, tomar buenas decisiones para ver en qué rubro me meto. Sí, exactamente. Qué complejo, qué estudio. No sé si como bien decía Marcelo, pero obviamente digno de analizarlo y de observarlo, de leerlo, de estudiarlo para tener cada vez las cositas un poco más claras. Marce, Jonathan, se nos fue el tiempo volando. ¿Cómo lo sí? El estudio está en crop.cl/blog. Ahí está lo que analizamos ahora. Y el link al estudio completo para quien le quiera pegar una leída de repente. Está interesante de leer. Sí, pues, ya me lo están pidiendo acá, un par de personas el link, así que ya lo envié. Jonathan, Marce, un abrazo. El emprendedor no para como todos los lunes. Nos vemos la otra semana. Nos vemos. Chao, muchachos, que estén bien. Chao. El emprendedor no para con Crop como todos los lunes a esta hora. Vamos al Consejo de Áreas Verdes rápidamente porque me tengo que ir, me queda un minutito. Consejo de Áreas Verdes, 11:29. No al hábito de la colilla al suelo. No ande tirando basura mientras camina por la calle. Ni una colilla de cigarro, ni un papel de un confito, un dulce. Se pasó como un choripán, amulló ese papel de aluminio. ¿Dónde lo tira? No lo va a tirar en la calle, en un basurero. Y si no, se guarda su basurita en el bolsillo y llegando a la casa lo tira. Un Consejo de Áreas Verdes y este DDR a través de todas las plataformas de Polar. Gentiles, amables e inteligentes auspiciadores como todos los días que nos acompañan. Carnes Natales, Mercado Patagónico, en Natales, también en Punta Arenas, todos, absolutamente todos juntos. También, por cierto, a Cambios Puretich, seriedad, responsabilidad y confianza
en el cambio de moneda extranjera. Ahí está, Carnes Natales, Crop, Cambios, Puratich, todos, absolutamente todos los auspiciadores que nos acompañan como todos los días. Áreas Verdes y un buen consejo a través de este BDR por las plataformas de Polar. Junto a Gomplas, www.gomplas.cl, calefactores todo julio con 15% de descuento. Tremendo dato para Gomplas. Búsquenos en todas las redes sociales. COD, Centro Óptico Digital, Mexicana 617, local 58A. Segundo piso, sí, claro, exactamente. Junto también a esta hora Comet Sur, la comercializadora de metales del sur. Gran abrazo para mi querido Claudio Pinto. Carne Sur, la mejor carne de la Patagonia está en Carne Sur, con entrega a domicilio dentro del radio urbano por 2.000 pesos. La medicina, tienda de cultivo, cultiva tu propia medicina. Rómulo Correa, también Galería Patagonia, primer piso, al fondo, mano izquierda. Pero estamos atendiendo por redes sociales. La Granja, que cumple 2 años durante este mes de julio y te van a regalonear. Así que aprovecha de concursar en los sorteos colocando el cuponcito en el buzón de la vaca. Y va a estar la vaca también afuera esperándote, Sí, por la Granja Magallánica. Abrazo para Aldo. Roller Patagonia, un abrazo para Elvis también. Convierte tu casa en un hogar. Coloca roller, saca esas cortinas que tienes y coloca los rollers y vas a ver cómo cambia absolutamente la imagen de tu casa, con descuentos y con conocimiento real de todo lo que significa roller. Cercos PUC, todo en cierres perimetrales, en trabajos en fierro, en madera, pero sobre todo en cercos, unos cercos maravillosos. Búscanos, Cercos PUC, en todas las redes sociales también. A esta hora de la mañana igual nos acompaña. Por cierto, junto a el Emporio de Rosa Inés, llámanos al 967-283510, 967-283510. Nosotros te lo llevamos, tu salud es lo más importante. Tú quédate en casa, abarrotes útiles de aseo, todo lo que necesites, stock permanente y sanitizado. Delivery Express, el Emporio de Rosa Inés. Tenemos menú, tenemos menú semanal de La Otra Avenida. Hoy día lunes, risotto de verdura con pollo grillado o tallarines con salsa boloñesa o champiñones por 4.000. Usted pasa a buscar nomás su menú y se lo lleva a la casa y almuerza en familia. Perfecto. La Otra Avenida, Las Delicias de la Esquina. Christopher Césped estuvo en los mandos centrales en la producción periodística de este programa. Muchas gracias a todos por habernos acompañado durante este primer día de la semana, lunes 6 de julio. Un placer, como siempre, para nosotros poder haberles hecho compañía noticiosa.